Colombianos, el presidente Gustavo Petro alertaba este jueves 3 de julio que había poderes de extrema derecha tratando de meter mentiras y manipular, entre comillas, a Donald Trump para que tomara decisiones y acción contra Colombia que afectara a nuestro país, nuestra economía, al gobierno de Petro y a todos los colombianos. Y eso podría catalogarse como una traición a la patria, porque lo que han estado buscando en estos meses con Estados Unidos son sanciones contra Colombia que nos van a afectar a todos. Y ya han logrado llevar algo de ese mensaje, como lo que pasó con Marco Rubio, que toma la decisión de llevarse un funcionario de la embajada, encargado de la embajada de Estados Unidos en Colombia, que toman la decisión de supuestamente quitarle la visa a algunos funcionarios de alto nivel del gobierno de Petro, funcionarios que pertenecieron al M-19. Y en las últimas horas se descubrió a Marta Lucía Ramírez, ex canciller de Colombia, ex viceministra, ex ministra de Defensa y ex vicepresidenta de Iván Duque, metiéndole mentiras a Estados Unidos y a Trump, básicamente impulsando esa narrativa que genera un daño sistemático contra todo nuestro país. Y esos que promueven que el gobierno de Estados Unidos nos vea como un patio trasero, nos pisotee, nos insulte, nos ponga una pistola en la cabeza y diga que debemos hacer lo que ellos quieren o si no nos meten un balazo, los que están impulsando eso son políticos o personajes que venden hasta la mamá por 100 pesos. Son de ese tipo de personajes. Y además han entrado a culpar a Petro de todo esto, hágame el favor. Pero resulta que en las últimas horas empezó a circular esta carta. Una carta dirigida al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, donde decían básicamente lo siguiente. Hemos conocido con profunda preocupación el llamado a consultas del embajador de los Estados Unidos en Colombia. No fue el embajador de Estados Unidos, es el encargado de negocios en Colombia, pero que estaba como interino en esa embajada, básicamente. Es un funcionario medio de la embajada. John, comprendemos que esta acción refleja un momento de alta tensión y dificultad en la relación bilateral entre nuestros países que podría, en un escenario extremo, derivar en la ruptura de relaciones diplomáticas. ¿Por qué esa carta que supuestamente firma Marta Lucía Ramírez y otros 30 exministros y exviceministros de Colombia estaban apuntándole a decir que existe la posibilidad de romper relaciones diplomáticas? ¿Eso es lo que quieren, es lo que buscan, es lo que pretenden? Pero resulta que esta carta fue desmentida por todos los que, o la mayoría de los que aparecen ahí, dizque firmantes. Y esta carta la escribió Marta Lucía Ramírez y pone los nombres de un poco de exministros y exviceministros y exministras también, como para darle credibilidad y peso a la carta que le estaba enviando a Estados Unidos, donde le dice a Marco Rubio, vea, todos estos ministros, exviceministros, exministras, exviceministros y exviceministras de Colombia están en contra de Petro y se está hablando sobre una posible ruptura de las relaciones diplomáticas y estamos con ustedes y qué bien todo lo que hacen, básicamente. Ese es el mensaje que tratan de enviarle a Estados Unidos. Entonces Marta Lucía Ramírez puso el nombre de todos esos exfuncionarios para darle peso a la carta y la mayoría de los exfuncionarios salieron a desmentirla. O sea, esta señora le estaba metiendo mentiras a Estados Unidos diciendo que tenía un gran apoyo contra Petro y que la situación acá contra Petro es delicada y que nadie lo quiere, básicamente. Dice, la actitud del actual gobierno debe atribuirse exclusivamente al presidente, no a los colombianos ni los exportadores, empresarios o trabajadores, para quienes el mercado estadounidense y la relación con su país es esencial para sostener empleos, atender las necesidades de las familias. Nuestro interés no es otro que el de continuar fortaleciendo nuestra relación bajo el principio del respeto mutuo. Yo no he visto respeto de Estados Unidos, no he visto respeto de los congresistas bandidos de ese país, no he visto respeto de nadie. Solo del gobierno de Colombia hacia Estados Unidos, ahí sí he visto respeto, pero de allá para acá no. Yo no sé de qué respeto mutuo se le han pasado hablando. Le solicitamos que esta situación no pase a mayores por el bien de Colombia.
Ah, pero en estos meses sí se habían ido a Estados Unidos a pedirle a los gringos y a los congresistas que intercedieran ante Marco Rubio, ante Trump, para que sancionaran a Colombia y le dieran golpes políticos al presidente Petro. Ahora se están mostrando como los salvadores. Esa es la típica de la derecha colombiana. Mete el balazo y después llega con una venda a tratar de curar la herida. Esa es la que ellos hacen siempre. Meten inseguridad, meten violencia, por ejemplo, en nuestro país, generan esa violencia y después se venden como los salvadores contra esa violencia, como los defensores del país. Pues esta carta tenía un montón de nombres. Es cancilleres, la lideraba Marta Lucía Ramírez. Y eso mal escrito, mal puesto. Bueno, mejor dicho, trataron de meter a un montón de gente ahí en esa carta y fue Marta Lucía Ramírez la que la escribió. Pues empezaron a salir exmiembros, exfuncionarios, exmiembros del gobierno, como el exministro Sergio Díaz. En mi caso debo decir que desconozco el origen de esa carta y nunca he dado mi consentimiento para algo similar. También, por ejemplo, Santiago Rojas. Es importante aclarar que en mi caso no fui consultado ni di mi consentimiento para esta carta. Y en esa misma línea aparecieron varios: Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, Noemí Sanín, Julio Londoño Paredes, Camilo Reyes, María Claudia Lacutir. Todos esos dijeron: a mí nadie me consultó sobre una carta para enviarle a Trump o a Marco Rubio en contra de Petro y en medio de esta situación. Pues la cosa escaló tanto que le tocó salir a Marta Lucía Ramírez a emitir una carta diciendo: no, eso era un borrador. Pero antes de eso, algunos de estos exfuncionarios sacaron otra carta diciendo: ante la delicada situación que se vive con el gobierno de Estados Unidos, consideramos que para hacer la mejor defensa de los intereses nacionales nos mantendremos prudentes y vigilantes. Por esta razón nos permitimos aclarar que respecto a la filtración a los medios de un proyecto de carta al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no fuimos consultados y en ningún momento expresamos nuestro consentimiento para que nuestros nombres fueran incorporados. Julio, Camilo, Guillermo, Carolina. Es increíble. Marta Lucía Ramírez escribe esa carta, pone todos esos nombres, busca mostrar que Petro está solo en Colombia, que la gente lo odia y que ellos sí están dispuestos a arrodillarse, o ella, a arrodillarse y a lamerle los pies, las uñas a Donald Trump. Y resulta que la mayoría de esas personas ahí ni sabían que los habían metido en esa carta. Y Marta Lucía Ramírez aparentemente empezó a difundir la carta. Y esto llegó a manos de algunos periodistas y empezaron a difundir la carta en medios de comunicación y redes sociales. Era algo que le interesaba a Marta Lucía Ramírez. Ella no se esperaba que todos estos exfuncionarios salieran a desmentirla y que iba a quedar como un zapato y que iba a ser pillada tratando de meterle mentiras a Trump o al gobierno de Estados Unidos. Que eso es lo que han ido a hacer todos estos congresistas colombianos allá. A echar cuento y a pedir o a generar, mejor dicho, incertidumbres, zozobra, odios en estos congresistas republicanos para que se tomen decisiones contra el pueblo colombiano, que nos afectan a todos. Sanciones de Estados Unidos, golpes y demás, nos afectan a todos. Eso para nadie es un secreto. Y la dependencia en 30% de exportaciones que tenemos con Estados Unidos. O el tema de las remesas, que hoy en día alcanzan o superan los 11.000 millones de dólares, entre otros. Entonces, cuando Marta Lucía Ramírez fue pillada mintiendo, sale y dice: esta iniciativa surgió de mi preocupación por la necesidad de proteger los intereses de Colombia en una relación bilateral que ha sido estratégica para nuestro comercio. En dicho borrador incluí a título de propuesta los nombres de algunos exministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior con el ánimo de invitarlos a respaldar un mensaje conjunto dada su trayectoria y experiencia. El documento fue compartido de manera preliminar en chats privados y a título personal con algunos de los posibles firmantes como parte de la consulta inicial, y debido a que me encontraba en el exterior a punto de iniciar una intervención académica, solicité concentrar en una persona de mi equipo los comentarios y sugerencias que permitieron enriquecer una segunda versión del texto. De manera no prevista, esa versión empezó a circular antes de que existiera una decisión definitiva sobre su contenido y oportunidad, lo que generó confusiones que lamento. Reitero mi compromiso con la defensa de los intereses de Colombia. Cuento chimbo. Querían crear ese golpe de reunir tantos ex cancilleres para enviarle la carta a Marco Rubio y que se recibiera ya en Estados Unidos.
Esto lo alertó el mismo presidente. Dijo que hay estos poderes o estos sectores de extrema derecha queriendo llevar mensajes erróneos a Estados Unidos para que se tomen decisiones